¿quieres ser feliz un instante? Toma venganza. Ahora, ¿quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Esto lo dijo Henry Lacordaire, un sacerdote y activista francés. También está la frase popular de los evangelios. Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Dijo Pedro. 7 veces no, 70 veces 7, contestó Jesús. Sin embargo, sabemos que no es tan sencillo perdonar. Pero hoy vamos a ver qué es perdonar y qué no es perdonar. Y vamos a ver los 3 pactos luego de haber perdonado. Quédate acá que continuamos con este tema. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Bueno, veníamos diciendo que no es tan sencillo perdonar. Tenemos heridas como las del cuerpo, las físicas, también están las heridas del alma, que necesitan un proceso normal de curación, ¿no, Adri? ¿Y qué puede pasar cuando una herida no se cierra? De hecho, pasan muchas cosas. Una de las cosas que pasan es que la persona guarda, pero finalmente saca ese enojo, esa herida explota, sale hacia afuera y se traduce, por ejemplo, en maltrato físico o emocional, se traduce en reacciones violentas inexplicables, desmedidas, que vienen de heridas sin cerrar, que es lo que vos mencionabas, o de pronto me las agarro con el que no tiene nada que ver porque yo venía cargando enojos y desventuras adentro de mi alma, ¿no? Yo no estoy con esto victimizando al que es agresivo, diciendo pobrecito, claro, porque si hay una penalidad es correcto que la persona la tenga que pagar. Estoy diciendo que siempre hay un porqué atrás de una persona que reacciona, que explota, ¿no? Que siempre hay un porqué y que mientras no se llegue a ese porqué y la persona se pueda conectar con su dolor, es imposible sanarse y es imposible lograr una vida normal, saludable. Por supuesto que el que se sana es el que puede. Una persona que tiene un grado alto de psicopatía, que no siente culpa, que no se conecta con el dolor ajeno, difícilmente se va a conectar con su propio dolor y difícilmente entonces se va a poder sanar. Claro, y ahora que mencionás el caso del psicópata, ¿no? Que no siente nada, no siente dolor. ¿Cómo perdonar a esa persona, ¿no? Que por ahí no se lo merece? Es un caso difícil. Entonces, ¿por qué perdonar a alguien que no se lo merece? De verdad que es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que perdonar a esta con lo que me hizo. Básicamente porque te hace bien a vos, porque te sanás, porque te despegás de esa que tantas veces es un innombrable, porque si lo pensamos bien ni siquiera podemos decir el nombre de esa persona con la que estamos pegados por la falta de perdón. Entonces, perdonar es un acto de sano amor a uno mismo. Te doy 2 ejemplos concretos. Es como dejar de aferrarnos a un alambre de púas. Pero estoy en mi derecho, es mi herida, es mi dolor, sí, pero el alambre de púas está arrancando la carne viva. Otro ejemplo, que es una frase del famoso Shakespeare: no perdonar es como tomar una cucharada de veneno, cada día esperando que el que muera sea el otro. Claro. Y así se va aclarando el tema, ¿no? No es un tema fácil el perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un rato planteamos que perdonar es una forma de sanar, ¿no? Y es una forma de sanar también esos, cuando nos enojamos como explosivos, ¿no? Y se siente también que hay otros tipos de enojos, que sin ser explosivos se sanan al perdonar. Sí, son tan enojos como los primeros, pero son esos enojos de tipo pasivo, ¿no? De la persona que no explota hacia afuera, pero sí implota y se agrede a sí misma. Es igualmente peligrosa que la otra manera de reaccionar ante el enojo, porque se daña a uno mismo, desde algo leve
hasta la propia muerte. Entonces, ¿te estás refiriendo, por ejemplo, a la depresión, a la automutilación, que hay muchos casos, o cuando uno se corta a uno mismo, o se mata de hambre, también que muchas chicas, por no gustarse su cuerpo, o no llegan a las expectativas, ¿no? Que es lo que quisieran sus padres? Sí, son formas muy conocidas, lamentablemente, pero son formas de explotar hacia adentro algún tipo de depresión, el hecho de autolastimarse que Silvia mencionaba, esto que se ve tanto hoy entre los adolescentes, que es una manera de hacer salir el dolor, sentirlo a nivel del cuerpo, ¿no? Por la piel. Claro. Está mucho en los trastornos de la conducta alimenticia. Me odio a mí mismo, odio a mi cuerpo, no me veo realmente como soy. También se da en la tendencia a accidentes a repetición y actitudes de falta de cuidado hacia uno mismo, ¿no? Esa persona que come y uno dice, ¿cuándo va a parar? Claro. Come hasta explotar, ¿no? Para saciar el hambre. O corre a 1000 en la ruta, vos lo ves pasar como un bólido y no viste ni de qué color es la moto. Bueno, son potenciales suicidas y todas esas son heridas que empiezan a sanar con el hecho de perdonar. Por eso es tan importante el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Bien, hasta ahora vamos viendo que es necesario perdonar, ¿no? Pero también necesitamos saber qué no es perdonar, porque en general perdonar es difícil, pero esta pregunta la contestamos después del corte. Cambiar, arriesgar y crecer. Un libro de Adriana Garibotti. Para iniciar esos cambios que hoy te parecen imposibles. Una aventura apasionante. Desde Encuentro con la Vida, queremos ofrecerte unos consejos útiles. Ante un problema, no comiences a atacar al otro, sino ataquen juntos al problema. Vas a ver que en lugar de ganarle la pelea al otro, lo vas a estar ganando a él. Vivir en armonía es aprender a pelear con los problemas y no con la gente que queremos. Entonces, antes del corte surgió la pregunta, ¿qué no es perdonar y qué sí es perdonar? Lo que no es, que es muy importante, ¿no? Quizá no diga todo hoy. En primer lugar, no es un sentimiento, porque hay personas, situaciones de la vida que vos nunca vas a sentir, ay, qué ganas tengo de perdonarlo. Me apareció el amor por esa persona, porque jamás en la vida te va a aparecer el amor por una persona que abusó de vos, que mató a un ser querido, que te estafó y etcétera, ¿no? Que te falló. Y es lo normal, sos un ser humano, sufrís, es algo que te dolió, te duele o te sigue dañando. Tampoco es tapar el dolor bajo la alfombra, tipo, no lo siento. Claro, bien, o sea, no es un sentimiento, no es esconder el dolor bajo la alfombra o negar el dolor. Entonces, ¿qué es, Adri? Sí, no es un sentimiento, como decíamos, no es esconder el dolor bajo la alfombra, o sea, negar el dolor. Y si no es un sentimiento, ¿qué es? Es una decisión. Perdonar es una decisión. No hace falta sentir algo que uno quizá nunca va a sentir. Hay que decidir perdonar. Y perdonar entonces sí es sentir el dolor, hay que sentirlo el dolor. Hay que sentir la rabia para decidir. Decidir está, lo digo con letras más grandes, que no van a manejar mi vida. O sea, yo me conecto con eso que siento, pero decido que eso no me va a llevar de las narices. Ahora, ¿por qué me conecto? Porque yo no puedo perdonar algo que no veo, que no siento. No puedo perdonar algo haciendo la vista gorda y pobre, con la infancia que tuvo, ¿cómo no me va a pegar? Yo lo voy a cambiar. Eso, ojo, que es un gran engaño, ¿no? Que nos hacemos tantas veces. No podemos perdonar diciendo como, acá no pasó nada. Sería como desinfectar una herida que vos no ves. Entonces, ¿cómo hago para desinfectarla si no veo que está? ¿Cómo hago para sanar el dolor si no soy capaz de sentirlo?
Eso es muy dañino porque la negación jamás nos ayuda. Claro, entonces quiere decir que en algún momento sí o sí uno se tiene que conectar con ese dolor, mejor si es en un ambiente o con alguien, ¿no? En un ambiente bueno, ¿no? De contención. Tal cual. Hay que conectarse con ese dolor, ¿no? Que muchas veces sale o explota hacia afuera o implota hacia adentro. Sí, es conectarse, no en el modo masoquista de darse manija y seguir sufriendo, no. A veces yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero es mi papá. Y bueno, pero podés sentir bronca por lo que te pasó. Si no te conectás con esa bronca y si querés proteger a esa persona que vos querés y odias a la vez, no te sanás nunca. Hay gente que dice, bueno, pero ya pasó, no hay nada que perdonar. Esa gente se está mintiendo, no se sana. Sí es sentir esa bronca, esa impotencia, ese dolor, como vos decías, para subordinar eso que siento. Subordinar es ponerlo por debajo de lo que quiero y decido para mi vida. Entonces yo afirmo que lo malo, si bien fue horrible, fue destructivo, no va a arruinar mi presente, aunque haya arruinado mi pasado. Decido que aunque sea mi familiar más cercano, más querido, quien me dañó, no le voy a permitir que lo siga haciendo, dándome manija o perdonándolo indefinidamente de una manera que no es perdonar, es pasar por alto. Claro, la idea es qué hago yo, ¿no? Con lo que me hizo esa persona a mí, ¿no? Entonces, decidir tomar mi lugar sobre lo que me pasó, dejar de lugar de víctima vendría a ser, ¿no? Y hacerme cargo de lo que me pasó y tomar responsabilidad sería. Eso mismo que vos decís también, ¿no? Aclaramos. Hacerse responsable no es lo mismo que culpable. Un responsable no es lo mismo que alguien que se siente culpable. Porque hay personas que, por ejemplo, sufrieron daño emocional en la infancia. Puede ser abandono, abuso. Se da mucho en los casos de abuso. Y en un rincón muy secreto de su alma sienten culpa. Chicos que vivieron de una forma muy traumática la separación de los padres y eran chiquitos como para entender que ellos no tenían la culpa y quizás se sintieron no lo suficientemente buenos para que papá y mamá se queden con ellos. Y entonces hacerte responsable no es hacerte cargo de culpas que no son tuyas. Hacerte responsable es decidir tomar la rienda del asunto y cerrarlo, decidiendo perdonar a esa persona o a esas personas. E incluso perdonarte a vos mismo cuando fuiste vos el que cometió el abuso, el error, la estafa, el que cometió el daño. En ese caso coincide responsable con culpable. O sea, de alguna manera hay que enmendar esa culpa, resolver el tema de la manera que corresponda, legal, o haciéndose cargo delante de la persona. Mira, yo te ofendí, perdóname, pero también vos tenés que perdonarte para poder sanar, cerrar la herida. Ahora, perdonar, o sea, ¿implica dejar sin castigo al que me hizo daño? Porque este punto puede llevar a malas interpretaciones. Perdonar no es para nada justificar lo injustificable. Esta persona robó, estafó, abusó, mató, etc. Tiene que cumplir con el pago correspondiente, ir presa, el castigo que le corresponda. Eso es lo que debe pasar, ¿no? Pero yo me suelto de esa persona a través del perdón. La persona puede estar presa tras las rejas, pero yo estoy suelta de esa persona, no estoy esposada a esa persona. No implica por eso que vos perdones a una persona golpeadora no haciendo la denuncia y estés expuesta a que te siga golpeando cada vez peor, como tantos casos que tienen conocimiento público. No implica que no hagas el trámite que corresponde, lo que significa que vos decidís no quedarte pegado.
Sí, o sea, no se trata de un perdón ingenuo, ¿no? Sino de un perdón inteligente y lo más justo posible. Ahora, después de que decido perdonar, ¿cómo sigue la historia? Porque hay casos y casos, ¿no? Seguro, seguro, no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo cuando uno, creo que a veces lo más difícil, eso de las 70 veces 7, que quizá después lo vamos a entender con más profundidad, tiene mucho que ver con las personas con las que convivimos diariamente, ¿no? Hay personas a las que tenemos que perdonar muchas veces para poder convivir si es que es factible, posible y saludable esa convivencia. Todos los casos no son iguales, pero es interesante que hay 3 opciones. Hay 3 tipos de vínculo, tres pactos que uno puede hacer con uno mismo o con la persona si se da la posibilidad. El primero es el pacto de comunión, que es el más lindo, digamos. Somos hermanos, somos amigas, somos padre e hijo, nos damos el perdón y nos reconciliamos, volvemos a ser como antes. Está bueno y parece lo ideal, pero no siempre es lo posible, ni siempre es tampoco lo que más conviene. Sí, es poco posible, ¿no? Más si la persona te sigue dañando o ya formó otra familia o cometió un delito grave. Que uno vaya y le diga, quiero ser tu amigo, aunque lo haya perdonado, es como que no va, ¿no? Incluso por ahí al otro ni siquiera, o sea, tiene signos de arrepentirse de lo que haya hecho. Entonces, ¿cuáles son las otras 2 opciones? Claro, cuando el otro no tiene signos, no muestra signos de arrepentirse, ahí es evidente que el perdón uno lo hace más por uno mismo que por sanar la relación con el otro, ¿no? El primero dijimos que era el pacto de comunión, la vivencia, la decisión de restaurar la relación. El segundo es el vínculo o el pacto de convivencia, o sea, nos vemos en cierto momento. Conversamos, por ejemplo, si somos ex marido y mujer, sobre la educación de los chicos, si somos familiares y no nos queda otro que encontrarnos en la mesa del cumpleaños, de casamiento o de Navidad, bueno, conversamos algún tema X no muy comprometido en una reunión, civilizadamente. La idea es que sea sin reproches ni agresiones, o sea, vos allá, yo acá. Es como una especie de arreglo operativo para poder funcionar. El tercer pacto es el de coexistencia, es el más difícil, es el que tiene que ver con las situaciones más traumáticas. Yo acepto que esa persona fue una parte horrible, pero parte al fin de mi vida. Pero ahora yo te perdoné, entonces te quité el derecho de dañarme. Y quizás te encuentro un día, pero no vamos a conversar. O quizá nunca más te vea, pero ya no soy tu víctima. Ya te impedí que me sigas haciendo mal. Vos allá, fuera de mi alma, y yo acá. En paz, como decidí perdonarte, si te llego a ver o a escuchar tu nombre, a veces cuando uno no perdona a una persona, escucha el nombre y siente algo que le corre desde la coronilla hasta el último dedo del pie, ¿no? Y sin embargo, cuando uno decide perdonar, escucha el nombre de la persona y de a poco se va dando cuenta que ya no duele como antes, porque aunque hay una cicatriz, y a veces se ve la cicatriz está cerrada, no está supurando, no tiene una llaga viva, ¿no? Esa es la importancia de los 3 pactos. Cada uno sabrá cuál le corresponde en cada caso. Muy bueno, Adri. La verdad que muy sanador. O sea, tan cerca de lo espiritual y tan lejos de los mitos, ¿no? Y a un pequeño paso de lo que nos enseña sanamente la Biblia. A lo largo de nuestra vida surgen problemas, dificultades, enemistades, peleas, situaciones que nos ponen con otras personas en dificultades. Y nos damos cuenta que muchas veces herimos y somos heridos. Lastimamos a otros y somos lastimados. Nos damos cuenta también que es más fácil que un hueso de nuestro cuerpo se vuelva a soldar
que se sane una herida emocional, un dolor adentro de nuestro corazón. Y muchas veces nos damos cuenta que las heridas que más nos duelen, las situaciones más difíciles, son con las personas que están cerca nuestro, son las personas más queridas. El objetivo del perdón, como nos decía Adriana, es lo que viene después del perdón, o sea, la consecuencia del perdón. Y la consecuencia del perdón es soltar a la persona con la cual estamos ligados, como que estamos agarrados a un alambre de púas que nos lastima, nos sangra, pero cuando decidimos perdonar, soltamos eso y soltamos a la persona. Hay un proverbio latino que dice que errar es humano y perdonar es divino. Y realmente sí, el perdón tiene su origen en Dios. La Biblia dice, Jesús puso fin en sí mismo a la enemistad. Con su muerte en la cruz nos reconcilió con Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él viene a nuestra vida. Y somos reconciliados con Dios. Tenemos comunión con Él, tenemos intimidad. Dios comienza a obrar en nuestro corazón desde adentro. Y es desde adentro que Él hace la obra, y esa obra desde adentro se manifiesta en nuestro afuera, en nuestras relaciones, en nuestro presente, en nuestro futuro, pero también Dios lo que hace es actuar en nuestro pasado, en esas heridas, en esas personas queridas que nos han lastimado o que nosotros mismos hemos lastimado alguna vez. La Biblia dice, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y es ese perdón que no es un sentimiento, porque muchas veces no sentimos perdonar a la otra persona, sino que es la decisión de perdonar. El resentimiento, el odio, el deseo muchas veces de venganza, es una atadura, algo que nos limita, que nos tiene atados al pasado. Por eso Jesús desea restaurar nuestro pasado, soltando nosotros perdón, dando el perdón, aunque no lo sintamos, aunque no sea algo que brote de nuestro deseo. Pero cuando Jesús está en el corazón, cuando Dios está presente en nuestro interior, desde su presencia en nosotros, con su poder y su gracia, podemos hacer lo que nosotros jamás hubiésemos podido hacer, que es perdonar a nuestro ofensor. El proceso del perdón es como la curación de una lastimadura. Mientras está abierta, duele. Mientras está abierta, sangra, se infecta. Pero cuando la herida se cerró, aparece la cicatriz. Y muchas veces cuando decidimos perdonar, el perdón lo podemos decidir, pero inmediatamente soltamos y damos el perdón. Aún lo podemos hacer en lo profundo de nuestro corazón, perdonar a esa persona. La meta del perdón no es que volvamos a tener la misma relación con esa persona que nos ofendió. Dios no es masoquista para exigirnos o pretender que volvamos a tener la misma relación. Pero la meta del perdón es que nuestro corazón no se envenene, que los recuerdos no nos limiten, no nos aten, no nos impidan desarrollar la vida plena que Dios desea que cada uno de nosotros tenga. La mayoría de nosotros, cuando somos lastimados, no nos olvidamos. Y es una realidad. El perdonar no es olvidar. Muchas veces, así como una herida cicatrizada, no la olvidamos porque la vemos en el cuerpo, de la misma manera, cuando nosotros perdonamos, nos acordamos. La mayoría de las veces cuando perdonamos,
no nos olvidamos, nos acordamos lo que pasó, pero lo que sucede es que ya no nos mueve los sentimientos negativos de bronca, de venganza. La palabra de Dios nos dice: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y esto tiene que ver con nuestro entorno, con las personas cerca nuestras, aún en casa mismo, que lo antes posible, antes que se ponga el sol, podamos reconciliarnos, podamos hablar en amor, podamos reconocer nuestros errores y ser capaces de pedir perdón por lo que hicimos y perdonar por lo que nos hicieron. El perdón es algo que brota de un corazón que también ha recibido el perdón de Dios. Por eso qué importante hoy, desde Encuentro con la Vida, te queremos animar a que decidas perdonar, que sueltes a esas personas, porque justamente tanto el amor como el odio y la bronca nos unen a otras personas. Decidí hoy que ninguna situación, ninguna persona va a lastimar tu futuro, aunque te haya lastimado parte de tu vida en el pasado. Decidí soltarlo a través del perdón y con la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, va a ser la fuerza que vas a recibir para perdonar, porque a veces no tenemos esa fuerza para soltar ese perdón, pero Dios en vos lo va a hacer. Te animo a que des este paso, que aunque sea difícil, aunque te parece que sea imposible, quiero decirte que para Dios no hay nada imposible y Él sabe perdonar y Él te va a dar la fuerza de perdonar. Que Dios te bendiga. Jesús te dice: la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la Vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas.